Está pagado. Cuando nosotros vamos al griego de lo que nosotros tenemos en la Biblia en castellano, si nos metiésemos en el griego, que muchos hermanos, pastores, ministros, teólogos lo hacen, tienen muchísimo más conocimiento y tienen más apreciación de la verdad, porque el griego, que es el original, es un lenguaje mucho más rico y tiene más significado que el castellano nuestro. Entonces, uno de los significados del término que usó Jesús para decir consumado es el término que se usaba en el griego para decir cuando algo ha sido pagado, una deuda ha sido pagada, se imprimía, se le ponía el sello de pagado, está saldado. Ese es el término que viene en el original. Jesús dijo, consumado es, ¿de acuerdo? La deuda que había con Dios, Jesús la pagó de parte de los hombres. Amén. Y eso es lo que nosotros representamos, digamos, en esta parte de la pizarra. Es la obra de Cristo, ¿de acuerdo? Cuando un pecador escucha la palabra de Dios y le entra por el oído, le llega a la mente, empieza a digerirla, la cree, la absorbe en su corazón y es convencido por el Espíritu Santo para que entregue su vida a Cristo, la deuda que tiene con Dios y con el pecado en ese momento inmediato queda saldado para con Dios. No le debe nada a Dios, ¿de acuerdo? Y somos presentados delante de la presencia de Dios, santos, irreprensibles y sin mancha. Nosotros necesitamos hacer un ejercicio de fe para creer esa verdad, ¿vale? Hemos hablado también que somos justificados, regenerados y santificados por medio de su sangre. El elemento que Dios usa para santificarnos inmediatamente es la sangre. No podemos ir ahora, pero dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados por su sangre. Y un montón de textos que hemos hablado ya. Todo eso tiene que ver con esta parte de la pizarra. Esto es lo que el apóstol Pablo decía, la obra de la cruz, ¿vale? El sacrificio, Cristo y crucificado. Nosotros no podemos nunca perder de vista esto, ¿de acuerdo? Esta es la obra para con Dios. Hemos sido justificados para con Dios, somos perfectos, irrepresible y sin mancha. Entonces la pregunta surgía cuando dice, bueno, si Dios me ha justificado, me ha santificado, me ha regenerado y me ha hecho perfecto delante de Dios, ¿por qué yo tengo que entrar ahora a una santificación progresiva? ¿Os acordáis? ¿Quién me puede decir por qué? Mateo, vamos allí un momentito. Mateo 5, del 13 al 16. Un hermano o una hermana que lea. Amén. Mateo 13, del 5 al 16. ¿Está allí? Amén. Gracias, hermana. Este es Jesús hablando y está hablándole a sus discípulos, a sus seguidores, y le dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no sirve para nada. Y después le dice, soy la luz del mundo. ¿Y qué pasa con la luz? Que no se puede esconder. Os he puesto para que seáis sal y para que seáis luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces el propósito de nuestra santificación es que seamos sal y seamos luz, para que los hombres vean nuestras buenas obras y ¿qué pasa? Y glorifiquen a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, tú le dices a una persona, mira que conoció a Jesús?
y Dios es real, pues te está escuchando simplemente. Y es como que te dice, bueno, vale, te creo, pero ahora ¿qué pasa? Déjame que te vea en tu vida, ve qué es lo que ha pasado en ti. No. Y ahora en ese proceso desde que Cristo entra en nuestra vida y ahora seguimos el caminar, supuestamente los que nos están rodeando están esperando que demos ¿qué? Un testimonio de sal y de luz. Ese es el propósito. Entonces, no se puede ser sal ni podemos ser luz de este mundo a menos que no estemos en una vida de santidad. ¿Con qué propósito Dios nos deja? Cuando el mundo nos vea a nosotros, que somos una réplica de Cristo, entonces Cristo dijo, entonces el mundo creerá. Cuando ustedes os améis los unos a los otros, como yo he amado, entonces que el mundo creerá. Y claro, sin santidad es imposible que nosotros nos podamos amar los unos a los otros y estemos, digamos, involucrados en lo que es la obra de Dios. Ahora, voy a hacer una pequeña comparación. Esta obra está acabada. Esta está por acabar. Esta es la obra de Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Por lo tanto, es la obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Y es un proceso. ¿De acuerdo? Todo proceso tiene que ir de menos a más. Ahora, ¿de dónde yo saco fe y fuerzas para creer y darle crédito al Espíritu Santo? ¿Vale? Que yo voy a ser perfecto cuando yo miro la obra de Cristo. El Espíritu Santo va a trabajar aquí en mi vida, pero la base del Espíritu Santo para trabajar aquí en mi vida es que Cristo ha hecho una obra perfecta por mí. Por lo tanto, como esto que yo no podía hacerlo, Él lo ha hecho, Él ha hecho lo imposible, ¿de acuerdo? Cristo ha hecho lo imposible, ha vivido una vida perfecta por mí y ha vencido el pecado, a Satanás y a los demonios. Yo ahora con su Espíritu puedo vivir una vida perfecta. Y se nos viene a la mente, bueno, perfecta ¿cómo va a ser? Si yo peco, si yo fallo, sí, pero no computa a los ojos de Dios. Por eso es que soy perfecto en la presencia de Dios. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que ir engullendo poco a poco, absorbiendo por el Espíritu hasta que vayamos entendiendo y las cosas vayan cayendo en su perfecto orden. Mientras que nosotros cuando erramos, nosotros aquí estamos en la obra de santificación, pero muchas veces cometemos errores, ¿sí o no? Y pecamos contra Dios. Dios nos ha dejado el arrepentimiento, la confesión y la fe otra vez en el sacrificio de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos un momentito allí, un hermano que lo lea. Primera de Juan 2:1. Amén. Se supone que no debemos de pecar, pero a veces erramos. ¿Sí o no? Erramos. El término pecado viene del griego amartía, ¿vale? Y el griego amartía al castellano nuestro significa errar al blanco. Yo tiro, un ejemplo, yo lanzo una flecha, yo tengo el deseo de dar en el blanco, pero si no doy en el blanco, ¿vale? Es lo que los flecheros, los gladiadores, toda esta gente que se dedicaban a la guerra y al ejército, escuchaban el término. Cuando no daban en el blanco se escuchaba amartía, que significa pecado. Pecado es errar al blanco. Tengo el propósito de dar en el blanco, de perseguir la meta, de ser santo, de agradar a Dios, pero muchas veces hierro. ¿Me explico? ¿Me estáis siguiendo los hermanos? Cuando yo hierro, peco. ¿De acuerdo? Cuando peco, Dios me ha dejado una vía de salida, una solución. ¿Cuál es? Arrepentimiento, confesión y fe. Arrepentimiento, lo vamos a poner ahí. Arrepentimiento, confesión
y fe en el sacrificio. Arrepentimiento, confesión y fe. Arrepentimiento, confesión y fe. Mientras que nos mantengamos en ese circuito, nuestros errores no computan en la presencia de Dios porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, aquí lo puse yo la semana pasada en Colosenses 1:22, nos ha declarado delante de la presencia de Dios santos, irreprensibles y sin mancha. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con una actitud. Nuestra obra de santificación es una actitud. Cometemos errores, sí, pero cuando Dios mira mi actitud, mi deseo, lo profundo de mi corazón y ve que el deseo que tengo es ser santo para Dios, eso es lo que computa en el cielo. ¿Me explico con claridad? ¿O no me explico? Yo puedo errar, pero yo no tengo licencia para errar. Lo que pasa es que en mi deseo de agradar a Dios muchas veces hierro. ¿Vale? David era un hombre que dice la Biblia cómo era David. Se nos ha quedado esa característica que nos da la Biblia del perfil de David. Era conforme al corazón de Dios, pero David pecó. Y David erró. Mas sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, no vemos a David como un criminal, como un adúltero, como Dios se ha encargado por su espíritu de lavar la imagen de David. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento, hubo una confesión y hubo fe en el mismo Dios que lo juzgaba. Él creía que ese mismo Dios que lo juzgaba era el mismo Dios que lo salvaba y lo justificaba. ¿Sí o no? Y eso Dios lo ha dejado registrado en su libro. Eso es como el proceso que el cristiano sigue. Mas sin embargo, cuando Dios veía lo profundo de su corazón, veía que David era un hombre que buscaba siempre hacer la voluntad de Dios. Ahora, esto es importante. El arrepentimiento es algo que tiene que ver con el trato del Espíritu Santo. Todo esto que estoy hablando es el proceso de santificación del cristiano, ¿vale? El arrepentimiento es un trato que el Espíritu de Dios tiene que tratar con nuestra conciencia. Y muchas veces nuestra conciencia no nos redarguye de pecado, aun cuando hemos pecado. ¿Por qué pasa eso? Número uno, porque falta conocimiento de las Escrituras. Esto es arrepentimiento, Chema. ¿Qué pone arrepentimiento? Arrepentimiento, confesión y fe en el sacrificio. Muchas veces la falta de conocimiento puede hacer de que yo no me pueda arrepentir de algo porque yo no sé que estoy faltándole a Dios. ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? Gloria a Dios, suele pasar. Yo recuerdo cuando me convertí, para que ustedes vean lo que es la ignorancia, pero yo creía que yo podía estar con mi novia, o la que era mi novia entonces, y tener vida como de casado. ¿Me explico? Para no entrar mucho en profundidades. Y yo no tenía ni idea de lo que significaba fornicación. No sabía lo que era. Cuando me lo dicen y me dicen, vamos a ver por la escritura esto, y yo cojo conciencia de que eso está mal a los ojos de Dios, entonces yo tengo que pedir perdón, o sea, reconocer que, entonces siento arrepentimiento porque en ese momento ya sé que estoy faltándole a Dios. Hay confesión, evidentemente, como confesión a Dios, ¿no? Yo saco una bandera ahora, voy por ahí diciéndole a la gente mis pecados, y pongo fe en Dios, ¿de acuerdo? Estoy citando ese ejemplo en cuanto a lo que es tener conocimiento de la ley y de las cosas de Dios para arrepentirme. Hay veces, después también supe de que me tuve que poner en regla con un montón de dinero que le debía a Hacienda, historia de que me habían detenido muchas veces, alguna que otra vez, la policía, y tenía ahí un montón de situaciones que dice, y cuando lo abro la Biblia, dice la Biblia, pagad a todo lo que debéis, al que impuesto, al que tributo, al que honra, y a que me vais siguiendo. Entonces, claro, la palabra, aquí es la palabra, ¿no? La palabra y el Espíritu son las herramientas que Dios nos da para la limpieza, para esa obra de santificación. Tú vas a la Biblia, lees y tú dices, pues yo estoy en deuda.
Entonces, ¿qué pasa? Tuve que coger, pararme, ir a donde la agencia tributaria y decirle allí al que me encontré, mire usted, yo me convertí a Jesucristo y por causa de que, porque eso es lo bueno, hacer las cosas por causa de que la palabra te ha convencido. Y eso, además de que purifica y santifica tu vida, le da gloria a Dios, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿No dice eso la Biblia? Fui y le dije, mire usted, que me ha pasado esto y esto, yo tengo una experiencia, yo tengo aquí un montón de dinero que debo, mira a ver cómo lo hacemos, porque yo quiero pagar, pero no puedo. Entonces me lo fraccionaron hasta que poco a poco, ¿qué? Fui saldando el dinero que debía. Y me quedé en paz con los hombres. Y descansé. ¿Por qué? Porque Dios me demanda eso. Eso significa santificación también. Y muchas veces, o por veces, nosotros queremos andar bien a los ojos de Dios, pero no queremos saldar las deudas delante de los hombres. Y Dios nos ha dejado aquí para que nos santifiquemos y es para que los hombres nos vean. Ya Dios nos ha visto y sabe quién somos. Dios sabe ya quién somos, lo que vamos a hacer, lo sabe todo. Pero no nos podemos poner en eso porque entonces decimos, ya está todo hecho, ya está. No. Estamos hablando ahora de la obra de santificación por el Espíritu de Dios. Cuando yo estoy haciendo lo que no agrada a Dios, tengo que arrepentirme. Número 1. Número 2, hay que confesar. La Biblia dice, el que oculta sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13. En cambio, el que los confiesa, se aparta de ellos, alcanza misericordia. ¿Cuántas veces, muchas veces, el pecado queda oculto? Y creemos que nosotros creemos que el pecado es como algunas multas de tráfico que dicen que si a los 5 años no te han encontrado, que ha prescrito. ¿No dicen eso por ahí? Y la ley dice eso. En Dios el pecado no prescribe, hermano. El pecado no prescribe. El pecado simplemente se confiesa, arrepentimiento, se confiesa y uno se aparta y Dios te libera literalmente. Hay pecados donde tú vas delante de la presencia de Dios, no tienes que ir delante de más nadie, y hay otros pecados que tienes que ir delante de otras personas por el motivo de la consecuencia que eso tiene. ¿De acuerdo? Todo esto tiene que ver con el proceso de santificación a los ojos de Dios. ¿Alguna duda? ¿Duda? ¿Estamos bien? Esta es la obra de Cristo y esta es la obra nuestra. ¿Ustedes pensáis que un pecado escondido detiene la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas? ¿Sí o no? ¿Seguro? Amén. El pecado no se puede esconder. El pecado lo tienes que confesar. El término confesar todo es griego, significa estar de acuerdo con. Cuando tú vas a Dios y le dices, mira que estoy de acuerdo con que he pecado, estoy de acuerdo con que tú dices que yo sea santo, yo no puedo ser santo y he fallado en esto, te pido perdón, te pido que me perdones, límpiame con tu sangre y que tu Espíritu tome nuevamente el control de mi vida. Y ahí otra vez es como que sientes tú sientes en tu propia vida que que lo de Dios está trabajando otra vez. Se contrista. Entonces, muchas veces como que no tenemos esa comunión íntima con Dios, no nos sentimos cerca de Dios. Y muchas veces dice, bueno, voy a hablar con el pastor, esto, lo otro, pero hay veces que decimos, bueno, Dios sabrá, y uno sigue caminando. No debemos de tener esa actitud. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe o no, dice la palabra, hasta que el Espíritu no tome el control de mi vida, que yo sienta verdaderamente que estoy en regla, vamos a llamarlo así, o en paz con Dios. No debo porque hacemos un hábito y el pecado es engañoso, hermano. El pecado te engaña. Y el corazón también. Engañoso más que todas las cosas, le dijo Jeremías al pueblo de Israel, es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? El único que lo conoce es Dios. Pero el corazón muchas veces te engaña y te lleva a caminar como de una forma que no agrada a Dios, pero ya tú en tu corazón has dictaminado que vas a seguir así. No puedes hacerlo. Porque el Espíritu Santo no se corrompe.
Tú podrás manipular a los hombres. A ti mismo te manipulas tú y tú dices, bueno, venga, tampoco pasa nada. Pero el Espíritu Santo dice, no. Y eso es lo bueno que tenemos nosotros, que Dios no nos ha enviado, o sea, Dios nos ha dado su Espíritu. Y entonces hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu para que trate con nuestro espíritu. Y hay que aprender a escuchar los no de Dios y los sí de Dios. Y para eso hay que tener, ¿qué? Comunión con el Espíritu de Dios. ¿Los hermanos leyeron una vez el libro de Cantares? Supongo que sí, alguno que otro. El libro de Cantares es un libro que es como poético, donde hay mucho símil, hay mucho... Y es como una historia de amor entre Salomón y la Sunamita, representando a Cristo con su iglesia, mucho romance, mucha historia, pero hay una cosa que ella dice del amado, ¿no? Del amado, dice, mi amado, dice, es único, dice. Y ahora dice, escogido entre 10.000. O sea, en otras palabras, tengo tan claro quién es Él, que tú me pones 10.000 personas ahora mismo ahí y automáticamente digo, ese es mi amado. Ese. Sé quién es Él. Eso es lo que Dios espera de su iglesia, que conozca quién es Cristo. Sabe distinguirlo en medio de donde sea. En cualquier situación, en cualquier movida, en lo que quiera que te venga, tú sabes cuál es la dirección del Espíritu. Y podremos decir, Dios mío, yo no estoy a esa altura. Todos tenemos el Espíritu de Cristo. El apóstol Juan dijo, no necesitáis que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque ustedes tenéis la unción del Santo. Y ella es la que os enseña todas las cosas y os guía toda la verdad. Pero la falta de comunión, ahí es donde yo me quería centrar un poquito hoy. La falta de comunión, la falta de intimar, es lo que hace que la relación se empiece a deteriorar. Y llega un momento que no hay fruto. Y entonces ahí es donde debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque el proceso de santificación en nuestras vidas se detiene. Y nos debe de preocupar cuando no estamos dando fruto para Dios. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesucristo le dijo a los discípulos, yo os he puesto para que llevéis fruto. Y después añade y dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Muchas veces decimos la segunda parte del versículo, o esa segunda parte que yo he citado, como algo que está establecido en la iglesia, pero si no hay fruto, no todo lo que pedimos al Padre Él no lo puede dar, porque primeramente tiene que tratar otras cosas antes con nosotros. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede ser que nos hayamos despistado de la relación con el Espíritu Santo por falta de no conocer unas cosas, nos falta conocimiento, ¿vale? O puede ser que tuvimos un problema con una persona y no lo hemos saldado. ¿Cuántas veces el Señor dice en su palabra? Cuando vayas a Dios a presentarle una ofrenda, a Él, ¿vale? Dice, acuérdate primero y mira si te has reconciliado con quién. Dice, con tu hermano. ¿Dice el Señor eso? Lo dice en su palabra, ¿verdad? Todo eso es proceso de santificación. Ahora dice, mira cómo Jesús soluciona las cosas. Dice, no me traigas la ofrenda entonces. ¿Será válida la ofrenda delante de Dios teniendo nosotros problemas con el hermano? Lo dice, ¿no? ¿Sí o no? Vale. ¿Y nosotros cuántas veces hemos llevado a la ofrenda teniendo un problema con el hermano? Ahí la tiene. Lo hacemos. Vale. Si yo lo he hecho, tengo que decir, tengo dos cosas que confesarte. Primeramente, que no me reconcilié con mi hermano. Y segundo, que sabiendo que no te puedo traer una ofrenda, estando todavía con una deuda con aquel, te la he traído. Te he fallado doblemente. ¿Vale? A Dios le agrada que tú le seas sincero. Dios no va a coger y va a decir, ¡wow, qué pecado! Uy, va a salir corriendo. Dios no, Dios sabe todas las cosas. Pero la honestidad y la franqueza, la transparencia y la sinceridad, Él sí. Ahora, si hacemos hábito de llevarle la ofrenda sin ponernos a cuenta con Él verdaderamente, solucionando los problemas que tenemos, llegará un momento donde el corazón nos engañe y a nosotros se nos olvidará la ley de Dios en nuestros corazones y creeremos que Dios recibe mi ofrenda, teniendo yo deudas todavía con mis hermanos.
Y pasa, ¿eh? Pasa. Por eso muchos ya no oyen la voz del Espíritu. Cuando digo que no la oyen es que no la oyen. Porque el Espíritu es tan sensible que Jesús lo comparó con una paloma. Yo no sé si alguna vez uno de nosotros hemos hecho el intento de coger una paloma, porque yo lo he hecho. Pero no hay nada más difícil que coger que una paloma. La paloma está tú allí y nada más que tú haces un giro y ya está. Se siente incómoda. O sea, no, le tienes que transmitir confianza. Y es difícil. Entonces, el Espíritu Santo de Dios trata con nosotros cuando Él se contrista, se entristece. Tenemos que aprender a conocer y a entender el sentimiento cuando yo tengo una tristeza, que es la tristeza del Espíritu. Y rápidamente darle al botón y empezar a rebobinar a ver qué es lo que el Espíritu de Dios me quiere decir. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando un hermano te ofende a ti o tú ofendes a un hermano? Un ejemplo. Jesús no dijo si tu hermano te ha ofendido a ti. Jesús dijo que si tu hermano te ha ofendido contigo, que mucha gente, yo he tenido problemas donde he tenido que tratar el caso de, si el que se ha enfadado es, dice, sí, pero ve tú. ¿A dónde es? Dice, ¿yo? Pero si yo no he hecho nada. Si es que ha sido la persona la que ha venido, dice, pero tú, que eres mayor, que eres más maduro, que oyes mi voz, que me entiendes, que me estás escuchando ahora mismo, ve tú. Y ahí tú dices, ¿y qué pasa? Está el orgullo. Hay algo que está ahí que no quiere y ahí va. Todo el proceso de santificación es tratar con nuestro yo. Nuestro yo se interpone en la relación con Dios y no quiere quedarse crucificado. Jesucristo dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Un discípulo es uno que sigue al maestro y imita al maestro y es enseñado por el maestro y hace todo lo que su maestro hace. Entonces Jesús se despropió del yo. Él dijo, yo no me venía a hacer mi voluntad, venía a hacer la voluntad del Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que el Padre me dijo que hiciera. Yo he venido enviado, y todo el tiempo es el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Nosotros ahora estamos aquí de parte del Padre, bueno, de parte del Padre, sí, pero enviados por Cristo, y nosotros debemos decir Cristo, 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 Cristo. Toda la gloria es para Cristo. Para eso hay que despojarse del yo. Y la obra de santificación es que el yo se quede en la cruz, esa parte carnal no regenerada, ni será regenerada nunca. Su lugar es crucificada y esa identidad muere, va a la sepultura juntamente con Cristo, y el nuevo yo, que es Cristo en mí, es el que glorifica, que es la nueva criatura. Esa no peca, esa tiene la nueva criatura fue diseñada en Cristo y sacada del mismo Espíritu de Dios y lanzada a lo profundo de nuestros corazones, y esa es la simiente pura. Por eso dice la Biblia que el que tiene su simiente no peca. O sea, eso es puro, eso nacido de Dios, eso no peca. Y eso está en nosotros. Y nos guía, o nos debe de guiar a qué? A hacer la voluntad de Dios. ¿El problema cuál es? Nuestro yo. ¿El problema cuál es? Nuestra voluntad. Ese es el problema. Entonces, ¿puedo borrar esto? ¿Puedo borrarlo? Vale, lo voy a borrar. Si yo me propongo, si el propósito mío, ¿vale?, es santificarme, mira, propósito que tengo, el método que voy a usar y el resultado que voy a obtener. Lo voy a poner de otra forma, de momento, mira. Estoy haciéndolo en ese orden porque vengo, y muchos han caído en el mismo error, yo vengo de caer en este error. Voy a poner primero un ejemplo.
Propósito, método y resultado, o fruto. Yo vengo de una iglesia donde el 99,9 de los mensajes que tú oyes una vez que tú ya te has entregado a Cristo es: hay que santificarse. Y hay que santificarse. En espíritu Él en mi cuerpo, y hay que santificarse. Y hay que santificarse. Entonces todo el tiempo tú estás ahí metido. Tú pareces ya un robot. Hay que santificarse. Y claro, te lo ponen como el propósito. Hay que santificarse. Entonces el propósito, ¿cuál era? Santificarme. ¿Qué método es el que me daban para santificarme? Pues me hablaban de la oración, del ayuno. Hay que vigilar en la noche, buscar de Dios. Todo lo que son los recursos de gracia, ¿no? La oración, el ayuno, la asistencia al culto. Intentaba uno obedecer la palabra, todo eso, pero como el propósito era hay que santificarse, ¿ustedes saben cuál era el resultado? El resultado que yo sentía era derrota. Me sentía derrotado, no sentía el soplo del Espíritu Santo en mi vida. No sentía la fuerza de Dios que estaba haciendo esa obra en mí. ¿Por qué? Porque simplemente, y esto pasa, y puede parecer una tontería, una simpleza, simplemente el propósito estaba equivocado. Porque la santificación no es un propósito, es un resultado. Nadie puede ser santo, solamente hay uno que es santo. ¿O no? Y de su santidad es que participamos todos. Entonces, esto puede parecer una simpleza, pero yo estaba años ahí metido. Y yo le digo a ustedes, hermano, que yo estaba ya como Rejaste cuando está dentro de la rueda. Que tú lo tienes un día, y se pega un día entero dando vueltas, pero lo tiene 9 años y sigue en la misma rueda y él todavía no se ha enterado de la película. Sigue allí en su rueda, dale que te pego. Pero nunca sentía. ¿Por qué? Porque los términos estaban confundidos, estaban mal. Llega un momento, yo digo derrota, ¿vale? Derrota. Pero dentro de esa derrota yo puedo poner que había murmuración, había chisme, había crítica, había bochinche, había frustración, había maldad. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora me había convertido en un religioso. O sea, yo estaba en el mundo y hacía lo que me venían ganas. Pero bueno, como quiera que sea, estaba en el mundo, no tenía conocimiento de Dios y allí estaba yo. Pero yo muchas veces me decía que yo haya venido a Cristo, que yo haya conocido las cosas de Dios y que yo esté murmurando, criticando, condenando a los hermanos. Yo decía, ¿esto cómo que me puede estar pasando a mí? Pues precisamente eso pasa por confundir los propósitos, porque llega un líder o hay un ministerio, la visión se tuerce, no se tiene claro cuál es la visión, no está el Espíritu Santo dirigiendo la vida del líder o de los líderes o del concilio o vete tú a saber, y se desvía no solamente uno, se desvía un pueblo entero. Por eso es que es la importancia de un liderazgo que esté sujeto al Espíritu, porque si no daña todo la viña. Entonces, cuando Dios empezó a tratar conmigo todo esto, me dijo y me puso en el corazón que el propósito era ser sal y ser luz. ¿No lo hemos hablado antes? ¿Cuál es el propósito de santificarnos? Ser sal, ser luz. ¿Para qué? Un propósito siempre es un para. Ahí lo pondremos entonces. Para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces, ¿cuál era el método? El método es obediencia al Espíritu. Y fe en el sacrificio. Cuando tú usas el método ese, lo único que te importa es ser sal y luz, acabas aquí teniendo como fruto la santificación. La santificación, y los hombres glorifican a Dios.
Ahora, si te enseñan que el propósito es santificarte y santidad, 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 ¿sabes qué es lo que ocurre? Que cuando tú ves una persona que no está en santidad conforme a lo que tú tienes en la mente, automáticamente la condena, automáticamente la elimina, automáticamente la excluye y automáticamente la desecha. ¿Quién era así en la Biblia? Los fariseos. ¿Y hoy existen los fariseos, hermano? Existen los fariseos. El problema del fariseo, ¿sabe qué es lo que es? Que no sabe que es un fariseo. Ese es el problema que tiene bien grande. Si supiera que es un fariseo, pues por lo menos tiene oportunidad de... Te tiene Dios que revelar, ahora el mismo Dios te tiene que revelar lo que hay. Y todo el propósito de los fariseos, ¿cuál era? Santidad a Jehová. Ellos eran más santos que nadie en el pueblo. Yo estoy explicando esto porque estamos hablando de la santificación, ¿vale? Y no quiero que nosotros estemos en ese orden de que yo soy más santo que nadie. Pero somos santos. ¿O no somos? Y ya hemos sido santificados para Dios y ya estamos en su presencia. Y si nos morimos, vamos directamente a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Hay alguien que tenga alguna duda de que va a la presencia de Dios si se muere? Con su fe puesta en Jesucristo. No dejes que tus ojos estén puestos en tus errores y en tus fallos y en la parte de que hablamos antes en este... Porque ahí eso es variable, eso cambia. Muchas veces estamos en esa llenura y otras veces estamos... ¿Vale? Tu vida no depende de eso, tu vida depende de que la gracia de Jesucristo te ha salvado y tú eres salvo por pura gracia, por los méritos de Cristo. Pero si cambias el tema y entras en un formato como este, yo siempre tenía eso y digo, bueno, si viene Dios, si me coge bien, me salvo, y si no me coge bien, ¿qué pasa? ¿Y qué es bien y mal? ¿Qué es bien y mal? A eso es a lo que yo me quiero referir. Yo siempre tengo que tener mi mirada puesta en Cristo. Y yo prosigo hacia la meta. Hay veces que voy cuesta arriba y me va costando un mundo subir la cuesta, y hay veces que voy cuesta abajo y voy con más velocidad. Pero ¿qué pasa? Mi justicia es Cristo. Yo tengo toda mi esperanza y toda mi fe y todo mi deseo y toda mi mira puesta en que Jesucristo me justifica delante del Padre. No puedo yo hacer nada para salvarme ni para justificarme. Ya Cristo lo ha hecho por mí. ¿Ustedes tenéis claro eso? Ahora estamos aquí con el propósito ¿de qué? De ser sal y luz, obedeciendo la voz del Espíritu Santo y fe en el sacrificio para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Un día en la eternidad, cuando lleguemos, todo este proceso de santificación, Él lo va a premiar. Porque en el tribunal de Cristo habrá galardones y habrá recompensa. Y todos estamos llamados a buscar ese fruto y a buscar ese galardón. Vamos un momentito ahora. Vale, vamos bien tiempo. Vamos a leer Biblia, Romanos, capítulo 6. Eh, 20. Lee hasta el 22. Vale, leo yo entonces. Bueno, tampoco hay mucha diferencia, pero bueno, leo yo para que no... Dice, Romanos 6:20, leo yo, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mira lo que dice el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice? La santificación y la vida eterna. Hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia. Entonces, cuando nos metemos en ese proceso de santificación, al final el fruto que tenemos es eso, es la santificación. Proceso de limpieza, de depuración. El Espíritu de Dios no trata de momento cosas con nosotros a lo mejor de golpe, pero sí va tratando unas de momento, otras las va tratando un poco más tarde, otras las trata otro poco más tarde, porque es como una santificación, también como un sistema educativo, ¿o no? O cogemos nosotros a Ruth ahora mismito y le empezamos a explicar cosas que ella no va a entender. La tenemos que ir educando
y hablarle cosas que ella pueda ir asimilando. Y en base a ese asimilamiento que ella va teniendo, pues vamos modelando su comportamiento. Y hay cosas que el Espíritu Santo de momento no puede tratar con nosotros por las faltas de conocimiento, pero cuando él mismo nos va metiendo conocimiento, pues en base a ese conocimiento ya también nos va modelando y nos va tratando en ese comportamiento. Amén. Este es el método exacto, el otro era es errado. No puedes proponerte santificarte, no lo vas a conseguir nunca. El propósito es ser sal y luz, obedeciendo la voz del Espíritu Santo, poniendo fe en el sacrificio, y entonces el fruto viene solo. El fruto viene solo. El fruto nace del árbol. Y al árbol se le conoce por el ¿qué? Por el fruto. Ahora, cuando tú te veas a ti mismo que tu fruto no es correcto, no te puedes quedar tan tranquilo. Tampoco te puedes condenar. Tienes que ir a donde Dios. Y tienes que usar la oración. Y tienes que usar los recursos de gracia. Y tienes que empezar a hablar con Dios acerca de esto. ¿De acuerdo? Una cosa un pronto y otra cosa es algo que está de adentro, que está naciendo, que está fluyendo porque está ahí siempre. ¿Vale? Tienes que decir, Dios mío, modela mi forma de ser, modela mi forma de hablar, modela mi carácter, pero todo tiene que nacer de adentro. Y por el Espíritu es que tú sientes ahora el impulso. ¿El fruto del Espíritu cuál es? Gálatas 5:22, el amor, el gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Cuando nosotros nos movemos en esos frutos, dice que contra esos frutos no hay ley, pero el fruto del Espíritu debe de estar ahí. Y se desarrolla en comunión íntima con el Espíritu Santo. Si eso no está fluyendo, o si eso no lo está trabajando el Espíritu en nuestras vidas, el fruto se queda. Y esa es la obra genuina que nosotros nos lleva en una vida de gozo, de bendición, de victoria. Ahora voy a explicar otra cosa. Se puede dar el caso de que una persona no tenga desarrollado los frutos del Espíritu de Dios en su vida por falta de comunión con el Espíritu Santo, mas sin embargo ha recibido dones y talentos de parte de Dios que ejecutan por sí mismo. Puede. Y hay gente que no está a lo mejor fino en el Espíritu para con Dios en su vida personal porque no tiene intimidad y el fruto del Espíritu está escaseando, pero a lo mejor habla lengua, tiene don de sanidad, un ejemplo, ¿no? Impone mano, profetiza y todo eso. Por eso es que muchas veces vemos que las situaciones en las iglesias o lo que está pasando es también por eso. Vemos muchas cosas que tú dices, Dios mío, ¿cómo? Yo veo muchas cosas que digo, eso a mí me cuesta hasta creérmelo. Que eso esté pasando, que ese hombre esté haciendo eso, que esos hermanos estén siguiendo eso, que estén buscando esto es lo que es, esto es lo que es. Y todo es una distorsión que hay de la obra de Dios y de la imagen de Cristo y de su iglesia. ¿Y qué pasa? Que llega un hombre que tiene el don de sanidad, un ejemplo, ¿no? Y lo sigue la gente en multitudes, después su vida personal, mírala. Y está que no alinea con las cosas de Dios, pero es que se muestra el poder. Esos son unos dones que ya lo estudiaremos si Dios permite, una capacidades sobrenaturales que Dios le da a la iglesia para que haga su obra en esta tierra, mas sin embargo yo de eso no estoy hablando. Yo estoy hablando del fruto de la relación con el Espíritu Santo, que lo que trae es santificación en nuestras vidas, o sea, nos hace más santos, ¿vale? Y se puede dar el caso de que nosotros dejamos a un lado esa relación, como he hablado antes, que yo llego y le llevo la ofrenda al hermano, a Dios, y no me reconcilia con el hermano, y sé que lo he hecho mal, pero vuelvo y lo hago, ya llega un momento que yo digo, pues Dios, hay gente que cree que Dios lo tiene en primera clase del Titanic porque están haciendo la obra de Dios, no está haciéndola bien, pero como no le cae el juicio, pues dice, piensan en su mente y en su corazón,
es que yo dentro de lo que es el grupo de hermanos de lo que es la iglesia tengo un sitio privilegiado a los ojos de Dios y Dios me tolera a mí estas cosas. Y eso es un error. Y se empieza a meter el pecado en el corazón. Y eso está ahí. Después, ¿qué pasa? Vienen los líos que vienen. Nada de eso tiene que ver con la obra de santificación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se corrompe. No hace asesión de personas. El Espíritu Santo se mueve en los parámetros legales de la cruz. Bueno, ya no está. El Espíritu Santo no se sale de la obra de Cristo. Y en base a lo que, a lo que Él escucha de arriba, es lo que habla aquí abajo. Dice Jesús hablando del Espíritu de Dios. Él no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que Él escuchare, Él os lo hará saber. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Un hermano que lea o una hermana. Venga. ¿Cómo? Bueno. Vale, voy a leer yo la versión esta. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y por ahí sigue para abajo, dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué dice? Por la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad es obediencia a la palabra. ¿Te mostró el Espíritu de Dios que tienes que hacer algo o dejar de hacer algo por la palabra cuando tú viniste a verla y a leerla? Sí. Obedeces eso y ¿qué pasa? Te purificas. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Jesucristo dijo, Padre, santifícalo, ¿ves? En tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Cuando tú vas a la Biblia y dices, esto sí, esto no, por aquí, por allí, tú te metes en el deseo de querer. Bueno, tú no te puedes meter por ti mismo, a nadie le nace del corazón vía ser santo. O alguno de aquí ha llegado y ha dicho de momento, yo siento en mi corazón que tengo que ser santo, yo busco una iglesia y dice, mira, yo quiero ser santo. Nadie. Nadie. A cada uno de nosotros nos buscó Dios en nuestro pecado. Nos habló, nos ministró, nos trató, nos convenció. Y allí fue donde nos perdonó, nos lavó, nos santificó y aquí nos tiene. Es un milagro. ¿Quién ha hecho eso? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces ya ahora sí que a ti te viene al corazón el agrado de ser santo. Y por eso es que Dios dice en su palabra, si yo soy santo y te he puesto a ti en la tierra como representante mío, con la categoría de hijo, porque nos ha hecho hijos suyos, si yo soy santo y tú estás allí para proyectar mi imagen, tú tienes que ser como santo. Tienes que andar en santidad. Debes de andar en santidad. Mira lo que dice en 1 de Corintios capítulo 1. Mira cómo Pablo empieza la carta a los Corintios. Sí, 1 de Corintios 1:1. ¿Estamos allí? Dice Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, mira cómo lo dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahí no está jugando con una terminología de palabra, no. Es que primeramente hemos sido santificados en la sangre de Cristo y en el sacrificio de Él. Ya hemos sido apartados. Y cuando ya hemos sido apartados y nos prepara, ahora dice, ahora te llamo a que seas santo y abajo. Y en ese llamado a ser santo es que es un proceso. Hoy dejo esto, mañana dejo aquello otro, voy adquiriendo también cosas que no tenía y llega un momento que se va, dice la Biblia que somos transformados como en un espejo. Y llega esa transformación donde la imagen de Cristo se va dándose a conocer en cada uno de nosotros. Pero el Espíritu de Dios tiene
O sea, el Espíritu de Dios es la misma sustancia de Dios, la misma sustancia de Dios. Y es imposible que un hermano pueda ser santo por su propia fuerza. Ahora, lo propio es que le nazca de adentro, ¿vale? Que le nazca. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? O sea, ¿cómo Dios trata, por ejemplo, con el pecado inmediato? Por ejemplo, conmigo o con otros hermanos que andaba con el vicio, que andaba con el deseo de la sustancia y todo eso, ¿no? De momento, empieza uno a sentir que aborrecimiento, o sea, desde adentro te nace como que lo que antes te atraía, ahora, pero es por naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza nueva. Ahora, el que no siente esa naturaleza dentro de sí, tú le dices mil veces, escúchame que aquello no, y va. Porque no la tiene. Y si en la iglesia hay gente que no ha sido santificada en Cristo Jesús, no puede ser llamada a ser santa. Y yo antes lo compartía. Y muchas veces, por saltarnos el proceso, como lo vengo explicando al principio, si no hemos sido convencidos de pecado, no podemos estar en la iglesia. Y hay gente que está en la iglesia y no se convence de pecado. No, vamos a decirle al pecado, mira, espérate que el Espíritu de Dios le ministra la palabra, le mete la ley. Y el Espíritu de Dios va a tratar con esa persona hasta que lo convence. Cuando es convencido de su pecado, sola la persona, sola. Bueno, tú dices sola no. Hay alguien dentro que está hablándole y le está diciendo y le está mostrando. Y la persona empieza ¿qué? A despojarse. Empieza a desprenderse, empieza a aborrecer unas cosas, pero al mismo tiempo es atraída por otras, porque ha habido un cambio de naturaleza dentro de su espíritu, de lo más profundo, ha llegado al chasis. ¿Esa obra la puede hacer alguien? Dios. Por eso que la obra de la santificación es la obra de Dios en el corazón de la iglesia. Y eso cada uno de los que tiene esa experiencia Yo para mí es deleitoso. Yo me acuerdo cuando me pasó, o sea, yo estaba como alucinado porque no entendía lo que estaba pasando. No lo entendía, nadie me lo explicó, pero estaba pasando. Y le tenemos que pedir a Dios que haga eso en los incrédulos y que haga eso con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, que tengan esa experiencia. El otro día, ¿la tía dónde está? Ahí dentro. Bueno, voy a decir una cosa de que no se entera que está allí. Esto es fuera de... Los hermanos saben que vino aquí al altar hace 2 semanas. Yo siempre oraba por eso. Siempre. Y he estado con pastores que la quisieron incluso bautizar. Yo le decía, no. ¿Por qué? Digo, no a ella, a los pastores. No es nacida de nuevo. Es mi hija, lleva desde chica a la iglesia, pero si no es nacida de nuevo, ¿cómo la vamos a bautizar? No ha nacido de nuevo. No podemos saltarnos el protocolo y la obra del Espíritu Santo, no puede. Entonces, yo qué sé, ya Dios le dará su día. Y claro, cuando uno ve que ya se hace mayor, y cuando cuando se hace mayor, 14, 15, 16 años, que ya le empieza a cambiar las hormonas, y ya esto de aquí adentro empieza a tirar afuera, y ya el pecado trabaja de una forma diferente que cuando es niño, pues ya uno sufre como padre. Porque ya no es que tú, que yo qué sé, que hay un problema aquí en la casa y tú coges, la pones ahí, no, ya es que quiere correr para allá, quiere correr para un montón de sitios y ya trabaja todo con esa edad. Y uno sufre, pero Dios mío, ahí. Entonces, el otro día tuvimos una experiencia muy gloriosa que yo sabía, en ese momento tenía el testimonio vivo que era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque viene al altar llorando su pecado con lágrimas, pidiéndole perdón a Dios. A lo que yo voy es, ¿qué pasa? Han ido pasando los días. Yo no le he dicho nada. Yo sigo igual que siempre orando. Pero ¿qué pasa? Ya empieza a cortar lazos con el mundo sola. Nadie le ha dicho nada, ¿eh? Pero ya no quiere. ¿Por qué? Yo no le pregunto ni por qué, porque yo sé por qué. Es algo que le empiezan a hacer. Le están haciendo que lo nuevo de Dios. Y se le está muriendo lo viejo que aprendió en el mundo, que no ha tenido mucho tiempo, pero que estaba ahí y que está. Y que si Cristo no viene, eso sigue desarrollándose. La levadura del pecado te va cogiendo hasta que te convierte. Entonces, ¿qué? Ya no quiere andar como antes andado. Y ahora se ve con un sufrimiento porque tiene que cortar relaciones con el mundo. Y con amigos y con esto. Y ha cogido el móvil y la ha santificado. ¿Cuántos hermanos saben que el móvil de un cristiano tiene que estar santificado también para Dios? Los móviles son tremendos, hermano. Eso por ahí entra todo. Y sola ha santificado el móvil. Yo me entero así como de rebote, pero ¿por qué? ¿Quién está haciendo eso? El Espíritu de Dios. Por lo tanto, que nosotros tengamos claro que hay una persona que está en medio nuestro y en nosotros, que es el que hace la obra. Y mejor que Él no la va a hacer nadie.
pero es la obra de Dios. ¿Sí, los hermanos? Tenemos entonces que orar, desear y anhelar tener esa comunión íntima con el Espíritu. Porque claro, yo estoy ahora mismo cogiendo un ejemplo, ¿no? Aunque es mi hija, yo lo digo con gozo porque llevo tiempo esperando eso y yo todavía tengo la otra. Que está, ella sigue en el mismo formato. Y ahora ¿qué pasa? Ahora hay como una especie de distanciamiento entre ellas dos. Siempre pana, y ahora ya. ¿Por qué? Porque la luz no se va a llevar con las tinieblas. Y hay eso. Y tenemos que seguir orando por la otra. Y los que vienen de abajo también. Mira, yo le compartí el otro día a unos hermanos. Aquí. Un hermano nuestro de la fe, el hermano José, pastor de la iglesia, que tenía que ir de vez en cuando a Albacete a dar cultos allí. Se quedaba allí en casa de un pastor, ministraba la iglesia y se volvía el día siguiente al otro en autobús. Cuando se quedaba allí, pues por la noche cenaba y se acostaba. Y entonces la hija del pastor donde se quedaba habló con él y le dijo: mira, hermano, le cuenta así, ¿no? Al hermano José, dice: yo me he criado en la iglesia de chica. Siempre, mi padre, un hombre de Dios, estricto ahí, ¿no? Y me ha tenido siempre en la iglesia, y yo toco el piano y tal. Dice, ya mayor con 27 años. Dice, pero hasta hace 1 o 2 años, que yo estaba en un momento en mi casa, y me vino un sentimiento tan, pero tan fuerte, era algo impresionante de que yo era pecadora. Y es que yo no podía soportar mi pecado en la presencia de Dios. No lo pude, o sea, me vi que era una niña pecadora. Y me había criado toda la vida en la iglesia, y en ese momento no pude hacer otra cosa que tirarme a los pies de Cristo, humillarme, pedirle perdón, que me limpie con su sangre. Y desde entonces mi vida desde entonces, desde ahí para abajo, ha sido como otra, aunque siempre he estado en la iglesia. ¿Qué es lo que yo quiero dar a entender? Que esa experiencia la tenemos que tener todos. Ese nuevo nacimiento viene de arriba. Y lo tenemos que pedir, lo tenemos que buscar, lo tenemos que anhelar. Y lo tenemos que esperar, porque Dios va a hacer la obra. Ahora, cuando ya se produce eso, ya el Espíritu no está fuera, trabajando fuera, ya está dentro de la persona. Y entonces ya los que estamos ahí más, los padres, nos tenemos que retirar un poco. ¿Por qué? Porque hay que dejarle margen que el Espíritu de Dios haga la obra. Ahora es oración, 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 porque ya está dentro. Igual que está dentro de cada uno de nosotros que hemos tenido la experiencia con Cristo. Y empieza que es la obra de santificación. Cuando el Espíritu de Dios está santificando a una persona, eso se ve, hermano. Sí, pero que se ve. Cuando el Espíritu de Dios está dentro ya de una persona, empieza la persona a despojarse de la vieja criatura. Se despoja. El malo vaya a buscarte, pero la persona ya por naturaleza no le nace eso. No le nace. Ya lo que quiere es otro tipo de ¿qué? De vida. Y ni siquiera puede a lo mejor explicarlo por qué, pero es lo que le nace de adentro. ¿Eso quién lo hace? Lo hace el Espíritu de Dios. Ahora estoy hablando de experiencia, estoy hablando de emoción, porque todo eso también lo afecta al Espíritu Santo de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ver un versículo más, y ahora si algún hermano tiene alguna pregunta, alguna duda, lo que sea, lo compartimos. Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3. El apóstol Pablo no se cansaba, no estaba satisfecho, quería más y más de Cristo. Y dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Él tenía todas esas, es que no me quiero meter, dice una lista interminable de capacidades humanas que él tenía y de títulos y de reconocimiento. Dice, y ciertamente aún las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios y viene por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Ustedes creen que eso es lógico en una persona que habla así de otra? O sea, una persona, o sea, el enamoramiento que tenía Pablo de Cristo era tal que ya llega un momento que dice, a mí lo que me gustaría es disfrutar del poder de su resurrección. Evidentemente eso nos gustaría a todos. Dice, ser participante de sus padecimientos. Dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pero Cristo murió como un maldito y murió reventado. Y ahora dice, y si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, dice, no que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, por ver si logro asir, que significa agarrar, aquello para lo cual también yo fui asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. No se detenía, no se cansaba, seguía, quería más, quería más, quería más. ¿Por qué? Porque es como que la visión de él es que quería ser perfecto en esta tierra. Quería ser igualito a Cristo. Y lo perseguía, lo perseguía, lo perseguía. Él lo llama el supremo llamamiento de Dios. O sea, lo máximo es ser como Cristo en esta tierra. Y él lo tenía como un tesoro. Y todo lo que él era antes, dice, como basura. Era un hombre reconocido, un hombre docto, un hombre sabio, un hombre con capacidades, un hombre con posición. Dice, todo eso yo lo tengo a un lado. Lo que he descubierto ahora, esto yo quiero más, y estaba ahí continuamente. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo, o sea, la había tomado de tal manera que era Cristo, Cristo y Cristo. Y en realidad es así. O sea, no hay nada más impresionante que Cristo. Esto es como una locura. O sea, cuando esto se te mete dentro, el mundo te ve y sí, pero algunas veces dice, como que no. Primera de Corintios capítulo 9. Versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Y ahora dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está hablándole a los corintios. Los corintios eran griegos, era gente que estaba identificado con era gente que estaba identificada con la Olimpiada y con los Juegos Ísmicos y con todo aquello que se movía en aquel tiempo, y él le hace un símil, una comparación. Y dice que todos los que corren en el estadio están corriendo, a la verdad corren para llevarse el premio, pero la corona que le dan dice que es corruptible. Dice ahora a la iglesia, nosotros nos está poniendo como en la escena de la vida cristiana, dice que corramos de tal manera que obtengamos ese premio. Dice, todo aquel que lucha, ¿qué pasa? Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Yo no sé si los hermanos tienen un poquito de conocimiento, no, un poquito. ¿Sabéis algo de los atletas de los Juegos Olímpicos, los atletas que participan en las Olimpiadas? Es cada 4 años. Esas personas llevan una vida de sacrificio, de abnegación y de abstinencia que es impresionante. O sea, impresionante. Hay atletas al fin. Y al final va a las Olimpiadas y las disputas, y muchos no ganan. A lo mejor llega al podio y no va al podio. Toda una vida, 4 años de sacrificio para nada. Pero es que si ganas y te dan el premio, la corona que te dan es de laurel.
¿La habéis visto? es de laurel. Te dan una medalla, ¿vale? Pero la que te ponen es de laurel. Es una corona corruptible, dice el apóstol Pablo. Y tienen que, ¿qué? A los 4 años tienen que revalidar eso mismo que han demostrado hoy. Igual que todos los movimientos que hay aquí, de que si la Champions, que si la Liga, toda la película esa. Tienen que estar que continuamente revalidando. Nosotros vamos a correr una sola carrera. Es la carrera de la vida cristiana. Si alcanzamos llegar a la meta con la fe viva, puestos los ojos en Cristo, dice que nos van a dar una corona incorruptible. Y la Biblia lo llama la corona de la vida. Y Pablo le escribe a Timoteo, le dice, echa mano de la vida eterna, dice, y que nadie te quite tu corona. Entonces, si yo me tengo que abstener de unas cosas, ya no que muchas veces el sentimiento interno del Espíritu me lleva tranquilamente, lo sacrifico, no me di cuenta, pero otras sí que hay que hacer un sacrificio. Con el conocimiento que he recibido, si tengo que dejar de hacer unas cosas, las dejo de hacer. Porque tengo puesta la mira no aquí, la tengo puesta allí. Y entonces albergo en mi corazón una esperanza que viva. Y estoy deseando que pasa, que la redención verdaderamente de mí, de mi ser, sea ya, porque quiero estar, ahora estoy ausente al Señor y presente en el cuerpo, dice la palabra, pero llegará un día donde esté ausente al cuerpo y ¿qué pasa? Presente al Señor. Aquello va a ser glorioso, hermano. Aquello va a ser impresionante. Y nosotros tenemos que tener todo el tiempo puesta la mira en la vida eterna, en la gloria de Dios. Jesús llegó a decir, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos, ¿qué dice? Verán a Dios. Estamos tan identificados con escuchar eso, pero el mundo allá afuera es como que verán a Dios. Esa promesa es impresionante. ¿Tú sabes lo que es ver a Dios? Verle. Jesús no miente. Verán a Dios. ¿Tú crees que le veremos así, como cara a cara, con los ojos? Los ojos nuevos que nos den. ¿Tú lo crees que sí? Yo también. A mí me dijo un testigo de Jehová, no, eso es mentira, nosotros nunca veremos a Dios. Digo, no lo verás tú. Yo sí. ¿Cómo digo? Que si yo lo voy a ver, seguro. Eso no puede ser. Digo, tú no. ¿Por qué? Porque si testigo de Jehová, digo, no, porque no lo crees, ¿eh? Tú dices que tú no vas a ver a Dios. Yo sí, lo creo. ¿Y tú cómo lo crees? Digo, porque Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y mi corazón lo ha limpiado Cristo con su sangre. Y esa es la esperanza que se alberga dentro de mí. No dejes que nadie te quite a ti la fe de la palabra. Ni que nadie te quite a ti en la mente la gloria de Dios y las promesas que tenemos de parte de Cristo. Nadie, pero nadie. Eso no se negocia con nadie. Ya puede venir aquí un maestro, ya puede venir aquí el maestro mejor de los maestros evangélicos pentecostales, el Papa de Roma. La salvación que Cristo te dio no se negocia con nadie. Y eso se atesora ahí dentro y eso no se le... el enemigo es muy astuto, ¿vale? Y no vamos a entrar a hablar de eso, pero eso no se negocia con nadie. Yo voy caminando y voy para el cielo en el nombre de Jesús. Y esa esperanza yo cada día la alimento más. Y aunque este hombre externo dice se vaya desgastando, el interior, no obstante, se va renovando. ¿Por qué? Porque va continuamente viendo la promesa y se va regenerando y tiene la esperanza viva. ¿La esperanza viva de qué? De ver a Dios. De estar en aquel día, en aquella fiesta, en aquel momento. Bendito sea el Señor. Mire, la fiesta que se va a celebrar el día de la boda del Cordero va a ser tan impresionante que será un evento único en la historia del universo. Jesucristo lleva 2 siglos ahora, no, 2 siglos no, 2000 años, 2 milenios esperando esa fiesta. Él es el esposo y él está, imagínate, como un esposo cuando está esperando, supuestamente llega ante el esposo a la iglesia, después llega la esposa y él está esperándola para tomarla. Y él cuando la tome se la va a presentar al Padre. Una esposa limpia, dice la palabra, una esposa con la misma imagen de Cristo. Esa obra la ha hecho el Espíritu Santo y ahí estamos tú y yo. Y cuando haya esa cópula, como una boda,
y ese matrimonio se consuma en el cielo. Eso va a ser ya para toda la eternidad, hermano. Y la naturaleza que vamos a tener y el mover que va a haber allí va a ser impresionante. Y para que veamos el contraste, la Biblia enseña de que cuando se estén celebrando las bodas del Cordero arriba, aquí abajo está pasando la gran tribulación. Y de la misma forma que las bodas judías tardaban 7 días, ¿vale? Celebrándose, hay un símil entre días y años, ¿vale? En ese mismo tiempo, la humanidad sufre tribulación y engaño por el anticristo. La iglesia se está casando arriba con Jesucristo en una fiesta impresionante. Y usted sabe por qué yo os digo esto, porque cuando yo me convertí al Señor, como yo me pegué tantas fiestas, y yo ya era de la movida esta de que cuando ya nos íbamos a ir de fiesta, yo ya estaba ya 2 o 3 días antes como inquieto. Y escuchaba música y, bueno, tú sabes de eso, que sí. Eso era que, y andaba ya uno, eso estaba por dentro, estaba trabajando ya por dentro. Es que eso trabaja, eso es espiritual. Cuando yo me convertí al Señor, me empezaron a hablar de todas estas cosas. Hablándome, y empezó eso a moverse en mí, y yo sabía, ahora ya entendía, digo, mira cómo es el diablo de malo, de sucio, que ha hecho como un símil, una réplica, y toda la sustancia que la gente se mete aquí abajo, en cierto modo, buscando algo así, ¿no? Pero se empezó a albergar esa esperanza en mi vida, y el Espíritu Santo, cuando la remueve, se me mete como un mismo deseo de cuando yo ya estaba en el otro bando que me venía yo que yo sabía, no vamos a poner que no vea porque viene el tiempo de pegar una fiesta. Es como cuando el Espíritu Santo empieza a agitar eso dentro de mi corazón, me viene como ese deseo y entonces espero lo que haga falta de esperar, me abstengo de todo lo que me tenga que abstener, porque sé que después voy a llegar a esa fiesta y eso va a ser impresionante, el desfase de gloria y de poder y de virtud y de santidad, de todo lo que tú me quieras, que va a haber en esa fiesta. Eso va a ser increíble. Nos van a tener que dar un cuerpo nuevo para resistir la presencia de Dios y a la dimensión a la que vamos. Es una fiesta real, con protocolos de realeza. Cada uno tiene allí su traje, cada uno tiene su lugar. Te están esperando, tiene tu nombre, tiene tus apellidos. Y todo el mundo, y cuando entremos allí, aquello va a ser impresionante. Aquello es la gloria de Dios. Así que vamos un momentito a 2 de Corintios 7:1. Ya vamos a dejar el estudio de la santificación. Si algún hermano tiene algo que decir, lo dice ahora, o que calle para siempre. No es broma. Es broma. Segunda de Corintios 7:1. ¿Estamos allí? Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Gracias, Dios mío, por la sangre de Cristo, tu Hijo, Señor, que tú lo enviaste, Dios mío, a salvarnos, Dios mío, y a buscarnos porque estábamos perdidos cada uno de nosotros en nuestros pecados, Dios. Gracias en esta hora, Dios mío, por cada hermano que ha asistido, Señor. Gracias, Dios mío, por cada vida que está en este lugar, Dios del cielo. Yo te pido que tú impartas, Dios mío, la palabra a lo profundo del corazón y tú vengas de alguna forma iluminando, Señor, y tú vengas haciendo, Dios mío, aquello para lo que tú envías tu palabra, Dios mío. Redarguye, reprende, exhorta, Dios amado, consuela, edifica, anima, Dios mío, y haz la obra con la cual tú en esta tarde nos has querido tratar, Señor. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vives y moras en nosotros y nosotros vivimos y moramos en ti por tu Espíritu, Señor. Salimos con tu gracia, con tu amor, Padre, la gracia de Cristo, tu Hijo, y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y no nos vamos de aquí sin antes decir...
Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos dala a conocer. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Salúdense los hermanos en el amor de Cristo.